Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios. Bien, mis amados hermanos, los que estamos aquí, vamos a ponernos en pie una vez más. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Se pone de pie conmigo y abre su Biblia en el profeta Isaías. Al profeta Isaías. Capítulo 55. Ahí mismo lo abrió, ¿eh? Isaías 55. Y hoy sí que me tiene que decir un amén, porque hoy hoy no lo tienen en la pantalla. Hoy tienen que decirme amén a mí aquí. Vamos a ubicarnos en los versículos 8 y 9. Dirija su atención a los versículos 8 y 9 del profeta Isaías. Qué lindo, ¿verdad? Cantamos cosas como estas que tienen que ver con el texto bíblico. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias porque tus pensamientos y tus caminos son más altos que los nuestros. Gracias, Señor, porque tus pensamientos y tus caminos son mejores que los nuestros. Gracias, Señor. Edifícanos por medio de tu Espíritu. Háblanos por medio de tu Espíritu. Convéncenos por medio de tu Espíritu. Mi Señor, si hay alguien que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, te pido que por medio de tu Espíritu ese milagro pueda ocurrir mientras hablamos esta reflexión. Mi Señor, gracias. Líbrame de errores, pero úngeme con tu Espíritu por Cristo Jesús. Amén. Quiero animarte en esta reflexión a que confíes completamente en lo que dice este pasaje que hemos leído. Y dice que los pensamientos y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Eso es lo que el profeta dice. Porque simplemente el profeta fue la boca o los labios de Dios. Porque esto lo dice Dios. Y esto no son malas noticias. Estos son buenas noticias. Si nosotros queremos que sus pensamientos y sus caminos sean diferentes a los nuestros, es Dios. Y Dios no opera de la manera en que nosotros operamos. Por esto es que queremos que sus pensamientos y sus caminos sean diferentes a los nuestros. Porque Dios no opera de la manera que nosotros operamos. Y me refiero a la manera en que vemos, la manera en que pensamos, la manera en que razonamos y llegamos a conclusiones. Totalmente diferente. Dios ve las cosas diferente a nosotros. Piensa diferente, razona diferente, llega a conclusiones diferentes a las de nosotros. Y esto son buenas noticias para todos nosotros. De que Dios es único y especial y no hay nadie como Él cuando tiene que ver en todo, pero en lo que tiene que ver con sus pensamientos y sus caminos. Dios es especial. Y como parte de mi introducción, quiero darles un ejemplo, y es el ejemplo de Jonás, con el cual todos ustedes yo sé que están familiarizados, porque es relevante a los versículos que leímos aquí en Isaías. Jonás había sido enviado a Nínive con un mensaje de condenación y de destrucción de parte de Dios a los ninivitas si ellos no se arrepentían. El mensaje es: Dios va a destruir esta ciudad en 8 días si no se arrepentían. Y sabemos que era por causa de su maldad que había llegado hasta el extremo. Y sabemos cuál fue la reacción de Jonás. Jonás resistió este mandato y se fue al lugar opuesto. En vez de ir a Nínive, se fue para Tarsis. Y usted sabe que él rehusó esta encomienda. Él no quería ir porque, ¿sabe qué? Él sabía
que de ocurrir un arrepentimiento en el pueblo de Nínive, o sea, o en la ciudad de Nínive, Dios iba a perdonar a este pueblo, porque Dios es así. Cuando Dios envía un mensaje de arrepentimiento y el hombre se arrepiente, Dios lo perdona, porque eso es lo que quiere Dios: perdonar, restaurar, libertar, transformar. Esa es la obra que Él quiere. Él no quiere que el hombre siga en su camino y se pierda. Y para que tengan una idea de por qué Jonás se va y desiste y resiste, es por lo siguiente. Para que tengan una idea de la maldad y de la violencia de los ninivitas. Estos ninivitas acostumbraban a filetear a las personas vivas y las dejaban expuestas al sol para que murieran. ¿Usted sabe lo que es filetear a alguien? Es con un cuchillo irle cortando toda la piel y dejarlo posiblemente en el músculo o lo que tenga debajo de todo esto, quitarle la piel como si fuese un pollo. O como si fuera una carne que usted lo va cortando. Así hacían los ninivitas a las personas que derrotaban a los esclavos de otras naciones, a los que tomaban en cautiverio en alguna guerra o algo así. Le cortaban las orejas, le cortaban los dedos, le cortaban la lengua, simplemente por hacerlo. No porque nada más, simplemente ellos les gustaba hacer estas cosas a los que conquistaban. Quemaban a niños y a niñas vivos en esa ciudad. Estos eran los que también abrían a las mujeres embarazadas, sacaban la criatura y la estrellaban contra la pared. Para que tengan una idea de la maldad y de la violencia que había en Nínive, cuando Dios envía a Jonás a decirle: en 8 días Dios va a destruir esta nación o este lugar, a menos que se arrepientan. Y Jonás entonces, cuando Jonás entonces decide: no, yo no voy para allá, porque número 1, yo quiero que ellos sean destruidos. Número 2, si ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y eso no es lo que quería Jonás. Y cuando Jonás terminó de ministrar a la ciudad, porque eventualmente usted sabe que Jonás fue y llegó y predicó, se sentó a esperar la destrucción de la ciudad, posiblemente porque no creyó que estos ninivitas se iban a arrepentir. Y mientras Jonás esperaba lo que iba a suceder, el sol parece que lo habían encendido, parece que unos cuantos niveles en su calentura, y Dios le proveyó a Jonás una planta para que le diera sombra, a lo cual esta acción de Dios contentó a Jonás tremendamente. Estaba contento porque estaba a la sombra de esta planta y estaba cubierto del sol y bien contento. Pero ¿qué pasa? Que a la madrugada, mientras Jonás está durmiendo, Dios hace que un gusano de la noche a la mañana, así mismo, de la noche a la mañana, infectara la planta, y la planta se secó. Se secó de un día para otro. ¿Y qué pasó? Que al salir el sol, los rayos le dieron justamente en la cabeza a Jonás, y estaba que se desmayaba porque el sol estaba candente y el calor también, de tal manera que se enojó severamente y hasta deseó la muerte. Yo nunca he tenido un calor así intenso que uno desee la muerte, pero Jonás parece que el sol lo debilitó tanto, el calor era tanto que dijo: yo deseo la muerte, porque la planta simplemente se había secado de la noche a la mañana. Ante tal reacción, Dios le preguntó si era correcto enojarse porque la planta ya no estaba preparada para darle cobertura. Y él dijo: sí, me molesto severamente. Entonces, Dios le dice: si tú te enojaste por una planta que tú no hiciste crecer, tú te enojaste por una planta que creció hoy y mañana se murió, y defiendes la planta, no voy a tener yo misericordia de un grupo de gente que no sabe distinguir entre la derecha y entre la izquierda, que hace violencia porque están ciegos por el pecado, que cometen tanta maldad porque el diablo los tiene cautivados. No voy a tener misericordia de tales personas y no los voy a rescatar. No les voy a dar el mensaje que le da esperanza para que salgan de dicha condición. Y ese es el mensaje que entonces aprendemos de Jonás. Cómo Dios en esta ilustración, que lo hemos usado como ilustración,
vemos cómo los pensamientos de Jonás fueron de destrucción, fueron de rabia, fueron de coraje, fueron de enojo, fueron de condenación, mientras que los pensamientos de Dios eran para salvación, destrucción, restauración y sanidad para un grupo de personas que a los ojos de Jonás no se lo merecían, pero que para Dios, que ve las cosas diferentes, que piensa diferente y llega a conclusiones diferentes, dijo: no, ellos son también seres que yo he creado a mi imagen y semejanza y deben de tener la oportunidad de arrepentimiento para que yo los perdone, los salve y los restaure. Así que si alguien nosotros queremos que piense diferente a nosotros y que sus caminos sean más altos que los nuestros, es Dios. Es Dios. Pero igualmente nos pasa a nosotros. Por una razón u otra, nosotros rehusamos ajustarnos a los pensamientos y a los caminos de Dios. Por alguna razón u otra, siempre resistimos sus pensamientos y siempre resistimos sus caminos, ignorando que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son mejores que los nuestros en todas las cosas. Y quiero en esta mañana, ya tarde, mediodía, invitarte a que eleves la mirada, el admirar y el abrazar los pensamientos y los caminos de Dios que son mejores que los nuestros y que son dignos de seguir y de querer. Así que quisiera compartir con ustedes el tema: los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los nuestros. En esto que hemos dicho, los pensamientos y los caminos, hablemos de los pensamientos de Dios. Cuando se trata de los pensamientos de Dios, debemos entender el carácter de Dios, porque así como la persona es, así piensa. Para entender el carácter de Dios, tenemos que saber lo que Él mismo ha revelado de sí mismo en las Escrituras para entenderlo, ya que simplemente la naturaleza no explica el carácter de Dios, no nos dice nada de su carácter, solamente nos dice que es muy poderoso porque trajo toda existencia, pero no conocemos algo más personal de Él. Para eso necesitamos su revelación especial, la cual vino a través de las Escrituras, vino a través de Cristo y luego a través del Nuevo Testamento. Y es lo que queremos compartir, algo por lo menos que conozcamos del carácter de Dios, para que entonces nosotros podamos decir: bueno, verdaderamente así como es Dios, así son sus pensamientos para mí. Qué bueno. Y lo primero que podemos decir, o que debemos decir, es que Dios es amor. Dios es amor. Esperaba alguna otra atributo de Dios que le dijera: hay un montón, pero creo que estos que seleccioné son relevantes a nosotros. ¿Por qué? Porque así como Dios es eterno, así es su amor por nosotros, ha sido eterno. Por lo tanto, cuando digo que Dios es amor, tenemos que entender entonces que en Dios no existen malos pensamientos hacia su creación. El pecado en nosotros, por causa del pecado que ha tergiversado y todo nuestro ser, hay y habitan malos pensamientos en nosotros. De momento alguien nos hizo algo y como que hay un pensamiento que es malo. ¿Querernos en qué? ¿Queremos vengarnos o queremos ver a la persona en semejanza, en una condición mala? Porque queremos que de una forma o de otra yo satisfaga el pensamiento que ha venido a mi mente, a mi corazón, hacia esa persona. Pero Dios no es así. Dios, sus pensamientos no son malos hacia su creación. Los pensamientos de Dios hacia nosotros han sido siempre amorosos, nunca han sido de violencia y de maldad. Fíjese que en contraposición, los ninivitas, como le dije, eran malos porque en ellos no había una onza de amor para el prójimo. Pero Dios, que es el creador de la raza humana, ha derramado ese amor de una manera evidente y abundante para con cada uno del ser humano. Fíjese que la lluvia cae sobre el justo y cae sobre el injusto. El sol sale sobre los buenos y sale sobre los malos. Así que Dios ama su creación, pero Dios también reserva un amor especial para los creyentes. Dios reserva y derrama un amor especial para aquellos que están en unión con Cristo. Porque dice la palabra en Romanos que Dios, a través de su Espíritu, ha derramado su amor sobre nosotros. Y ese nosotros no es toda la raza humana. Ese nosotros es la iglesia de Jesucristo, los redimidos. Por tanto, los pensamientos de Dios para ti son amorosos,
de principio hasta el fin. Dios no quiere nada malo para ti. Fíjense que mientras los ninivitas se gozaban en la maldad y en la violencia y tenían placer en ejecutar la maldad y la violencia, en Dios vemos lo contrario. Dios va a decirnos a través de su palabra, nos va a revelar que Él tiene placer y tenía gran abundancia de contentamiento. ¿En qué? En que nos envía a su amado y unigénito Hijo. Porque Dios amó tanto al mundo que lo envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Dios se complació en darnos a su Hijo. Y cuando el Hijo estaba allí en el bautismo, de momento que sale del agua, dice que la voz se oyó y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y con toda la obra que Él iba a hacer en nuestro favor. Así que vemos que el amor de Dios por nosotros hace que en vez de destrucción y condenación haya perdón, restauración y transformación para nosotros. En los pensamientos de Dios no había destrucción para nosotros. No había destrucción. Mientras que Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron, dijeron posiblemente, bueno, si se escondieron es porque tuvieron miedo de ¿qué? De que Dios iba a hacer algo en contra de ellos, los iba a destruir o algo les iba a acontecer. Pero cuando se encuentran con Dios, Dios los sorprende y les dice, les da una promesa: de la simiente tuya van a ser el que va a traer restauración a todas las cosas. Yo no te voy a destruir. Ustedes no van a ser destruidos. Ustedes van a ser restaurados y reconstruidos nuevamente. Y Dios nos da la promesa de que nos enviaría al Salvador del mundo, a Jesucristo el Señor. Los pensamientos de Dios son de amor para con cada uno de ustedes. Si hay alguien aquí que no se siente amado o amada por quien sea, eso posiblemente es tu realidad, eso es verdad. Alguien a lo mejor no te ama, alguien no te ha mostrado amor, eso es verdad. Pero Dios, que está por encima de esa persona, te ha demostrado amor aún antes de tu nacer, al enviarnos a Jesucristo, al darnos en Jesucristo todas las promesas presentes y aquellas que son venideras. Dios nos ama y sus pensamientos para nosotros no son de destrucción, sino que son para bien. Jeremías 31:3 lo dice de esta forma: el Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. ¿Sabe por qué? Porque así es Dios. Porque Dios es así. Dios extiende su misericordia, Dios extiende su gracia, Dios extiende su compasión a la vida de aquellos que se acercan a Él con esa necesidad. Te necesito, Dios, necesito tu gracia, necesito que vengas a mi vida y hagas algo especial en mi vida. Pues Dios se acerca a aquel que viene con un corazón contrito y un corazón humillado y un corazón que está dispuesto a recibir de Dios todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, porque Dios es amor. La manera que Dios piensa de nosotros es con amor y misericordia, y sus planes hacia nosotros son de amor y de misericordia. Lo segundo que podemos decir de Dios es que Dios es bueno. Dios es amor, y lo segundo es que Dios es bueno. Por lo tanto, sus pensamientos hacia nosotros siempre serán buenos. David dijo esto en el Salmo 23: el bien y la misericordia de Yahweh me seguirán todos los días. ¿Cuántas veces? Todos los días. A veces, no, todos los días de mi vida. El bien, la bondad de Dios. Lo que cantamos, ¿no? La bondad de Dios. Esa bondad viene del bien, y eso nos persigue al creyente todos los días de nuestra vida. Cuando usted despierta, cuando usted se acuesta, cuando pasa el día, la semana, los meses, los años, las décadas, usted está siendo perseguido por el bien y la misericordia de Dios. Usted no puede escapar de ella. Ella está ahí detrás de usted para cubrirlo. La retaguardia, a los lados, los laterales, al frente. Dios está ahí para llevarlo al bien y la misericordia que Él tiene para nosotros. A veces no entendemos el porqué de algunas cosas.
¿por qué no ocurre esto o aquello? ¿O por qué ocurrió esto o aquello? A veces no tenemos respuestas para esto. Creo que algunas respuestas podrán venir más tarde, o posiblemente algunas respuestas van a venir en la eternidad. Posiblemente algunas, como le dije, a la luz de eso, no tengamos respuestas en este lado de la eternidad. Pero si entendemos que Dios es bueno, si hay suficiente información, conocimiento, entendimiento, Dios es bueno. La Escritura lo dice, yo lo he experimentado, por lo tanto llegó a la conclusión que Dios es bueno. Y si entendemos eso, entenderemos entonces que lo que ha sucedido o lo que no ha sucedido es para nuestro bien y que no es malo. No importa lo que haya sucedido. No es malo. No ha sido un castigo de Dios, no ha sido un relámpago de Dios, no ha sido un trueno de Dios. Todo lo que Dios hace en nuestro favor es bueno. Nace de su bondad, porque Dios es bueno. A la luz de lo que David dice en este salmo, el Salmo 23, piense en la vida de David. Para aquellos que han pasado por momentos difíciles en su vida y no tienen respuestas, y todavía están cuestionando por qué Dios permitió esto, o por qué no metió su mano en esto, o por qué una o la otra. Piense en la vida de David. A Jesucristo se le llama el siervo sufriente, según Isaías 53. Y lo es, y lo fue. Pero David es un tipo de Cristo. Antes de Jesús estaba David, y en David podemos ver cómo hay cosas en la vida de David que se vieron luego en la vida de Jesucristo. Mire esto, cosas solamente generales. David como un hombre sufriente, y usted va a ver muchos de sus salmos, David está en crisis. David está, Señor, ayúdame, Señor, estoy pasando por esto, mi corazón está así, mi alma está así. Y David, podemos ver muchos de sus salmos, son salmos de tristeza, pidiendo ayuda, clamando a Dios. Un hijo de David viola a una hija de David, o sea, su hermana. Como padre, no sabemos, yo no sé lo que es eso, nunca lo sabré porque no tengo varones. Lo que sí sé que tengo hembras. No sé lo que es que bajo mi familia, como padre, un hijo mío viole a una hija mía, o sea, a su hermana. Esto debió provocar en David mucho dolor. Otro hijo mata a su hermano por violar a su hermana. Absalón mató a Amnón por haber violado a su hermana. Eran hermanos de diferentes mujeres, pero eran hermanos. Eso le dolió a David también mucho. El hijo que mata a su otro hermano, o sea, Absalón, le da un golpe de estado a David, pero no solamente le da un golpe de estado, sino que procura matarlo. Porque Absalón pidió un consejo, ¿qué debo de hacer? Y cuando habló con Ahitofel, que era un hombre sabio, y dice la palabra que las palabras de Ahitofel eran casi las palabras de Dios, le dio un consejo: tienes que caerle a David y a sus hombres como una osa le cae al que ataca a sus cachorros, y que le caiga encima y los mate. Sin embargo, cuando escuchó escuchó el consejo, el otro consejo del otro sabio, le dio otra opción, y eso fue lo que ocurrió. Pero lo que podemos ver es un hijo que quiere matar a su padre. Y no solamente hace esto, sino que le prueba su odio por su padre cuando en el techo del palacio entra con todas las mujeres del rey David. O sea, tuvo relación sexual con todas ellas al ojo público. Le montaron una tienda y ahí, ¿para qué? Le dijeron: para que muestres al pueblo que tú odias a tu padre. Y David lo supo, por supuesto. Pero aún así, con todo esto que ocurrió en la vida de David, él dice: el bien me seguirá todos los días de mi vida. Si alguien se pregunta, ¿qué clase de bien hay en todo eso? What kind of a goodness is there? Is there anything good from a brother raping the sister, the other brother killing the brother, and a son
bringing a coup d'etat to his father. Sin embargo, David dice, el bien me seguirá todos los días de mi vida. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Hay cosas que no tenemos respuestas de por qué ocurren de una forma o de otra. Pero si sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios va a tratar con nosotros siempre con el bien. Él tratará con los asuntos nuestros, en nuestros corazones, en nuestra alma, para que nosotros estemos sanos, edificados y en un buen estado mental, espiritual, emocional en todas las cosas. El bien y la misericordia nos siguen todos los días. David dijo también esto: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Salmo 139, versículo 17. Después de entender que el bien y la misericordia de Dios estarían con él todos los días de su vida, no tiene otra cosa que decir o hacer, sino que adorar a Dios por su bondad y por su misericordia. David respondió con adoración. David respondió con alabanza al Señor. Por eso lo llamaron el dulce cantor de Israel. El que adoraba a Dios en todas las cosas en que llegaron a su vida, respondió con adoración. Y cuando su corazón quiso ponerse un poquito majadero, le dijo al corazón y al alma, le dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué estás triste dentro de mí? Alaba al Señor. Adora al Señor. Así que cuando hay que hablarle al alma, hay que hablarle cosas de las cosas fundamentales que es Dios. Dios es bueno y Dios es amor. Dios me ama y quiere el bien para mí. Dios no quiere el mal para mí. Eso me lleva a lo tercero que podemos decir de Dios, y es que Dios es paz. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz, porque Dios es paz. Quiere decir que el bien total del hombre, el shalom de Dios, eso que el pensamiento de shalom de Dios para el hombre es que Él quiere el bien total del hombre. Él quiere el bien físico, el bien espiritual, el bien material. Eso es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, y tenemos que creer que eso es así, porque Dios lo ha revelado así, y Él espera que tú y yo creamos que Él va a bendecirnos de esa manera, porque nos ha dado su espíritu para que testifique dentro de nosotros de las bondades y de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. El Espíritu de Dios es el que se encarga entonces de ministrarnos todo lo que Dios ha pensado para con nosotros. Es el Espíritu de Dios que viene a tu corazón y comienza a susurrar a tu alma, a decirte las cosas buenas de Dios. Y el Espíritu constantemente lucha contra los pensamientos negativos, los pensamientos malos, los dardos del enemigo que llegan a tu mente, llegan a tu corazón, contrario a todo lo que ha dicho Dios de nosotros o hacia nosotros. Dios es paz y Él quiere ministrarte su shalom en toda tu vida, en toda tu mente, en todo tu corazón, en todo tu cuerpo, en todo tu ser. Los pensamientos de Dios para nosotros son altos, profundos y son buenos. Posiblemente has pensado que Dios no puede hacer esto o aquello por ti, porque te sientes indigno, te sientes indigna, o simplemente no lo crees. Tú lo lees, pero simplemente tú no lo crees, que Dios es por ti. Tú crees que eso es bien para aquel otro, porque aquel otro ora 3 horas al día. Yo oro 40 minutos o media hora. ¿Tú sabes qué? Aquel hace cosas más, y por eso yo creo que eso es aplicable para aquellos, o para los pastores, o para los profetas, o para los evangelistas solamente, o para los maestros, o para el hermano y hermana tal, porque ellos viven de una forma que yo no vivo. ¿Y sabe qué? Eso no puede ser para mí. Yo no creo que Dios haga esa promesa que veo ahí. Yo no creo que yo sea beneficiario de ella, pero aquellos sí. Yo quiero decirte en esta mañana, esta tarde, que esa no es la forma en que Dios ve esto. Dios quiere bendecir a todo su pueblo por igual. Lo que le da a uno está dispuesto a dárselo al otro.
aquellos que son fieles. ¿Sabe lo único que pide Dios de nosotros? Fidelidad en todas las cosas. Fidelidad, fidelidad. ¿Sabes qué? 7 veces cae el justo, pero ¿qué? Dios, ¿qué hace? Lo levanta. Te caes una vez, levántate en el nombre del Señor y sigue caminando. Te caíste 2 veces, levántate. Sacúdete y sigue caminando, porque la bendición de Dios es para aquellos que son fieles al Señor, porque sus pensamientos son para bien. Dios dice la palabra que es por nosotros todo el tiempo, por medio de su Hijo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Él es por nosotros. Así que cuando hablamos de los pensamientos de Dios, hablamos que Dios es amor, que Dios es bueno y que Dios es paz. Y por tanto sus pensamientos son de amor para nosotros, son de bien para nosotros y son de paz para nosotros. Y la iglesia dice, se me está pegando lo de Carlos Medina. Dios lo bendiga. Eso me lleva a mi segundo punto y último, que sería los caminos de Dios. Hablemos de los caminos de Dios. Los caminos son sendas, son calles, son vías, son carreteras, son veredas, son avenidas, etc. Cuando hablamos de caminos, de eso es lo que estamos hablando. Los caminos son construidos para llevarnos de un lugar a otro, de A a Z o donde sea. Cuando se usa entonces, o cuando Dios usa esto en referencia a Él mismo, se refiere entonces a 2 cosas: a su revelación general y a su revelación especial. Y sin entrar tanto en detalle, no te quiero confundir, por supuesto, no es mi propósito, pero tengo que explicar esto un poco. En la revelación natural o general de Dios, Dios ha revelado una ruta, Él ha revelado unos caminos, Él ha revelado unas direcciones que han quedado grabadas en la conciencia y son evidentes en los seres humanos. Por ejemplo, hay un conocimiento implantado en nosotros donde sabemos que robar es malo. No tenemos que tener la Biblia para saber y que sea evidente y el sentir de que me robaron algo. Siento algo que me han hecho mal. Alguien me robó. Y eso es algo que no necesitamos la Biblia para esto, porque Dios estampó eso en la conciencia de todo ser humano, que robar es malo, que la injusticia es mala, que la violencia es mala. Son cosas que naturalmente se saben y que se pueden identificar en cualquier punto del planeta. Cuando seguimos esa ruta que ha sido estampada en nuestra conciencia, llegamos a conclusiones lógicas de que no debemos robar, no debemos ser injustos, no debemos ser violentos hacia los demás. Y que eso, una sociedad o una comunidad o una familia que lo hace y lo vive y lo practica, llegan a la conclusión de que esto es bueno. No es bueno robar, no es bueno ser injusto, no es bueno ser violento. Pero Dios también ha revelado específicamente, de manera especial, en Cristo, en la persona de Cristo y en las Escrituras, cosas que de no haberlas revelado por medio de ellos, nunca las podríamos conocer. ¿Ok? ¿Están conmigo? Les voy a dar un ejemplo. Si Cristo, la segunda persona de la Trinidad, no se encarna, no hubiéramos conocido que en Él el hombre obtiene salvación. No hubiéramos nunca entendido y visto quién es nuestra salvación. Bueno, nuestra salvación es Dios mismo. Ok, pero ¿dónde está Dios? Ahí se encarna y viene en forma de hombre y vive una vida y va a la cruz del Calvario y resucita el tercer día. Y ahí tenemos entonces la salvación de Dios en un hombre que llamamos Jesucristo, el Dios hombre. Si Él no hace esto, nosotros no supiéramos que en Él se obtiene la salvación o que Él es el camino al Padre. Si no existieran las Escrituras, no supiéramos cómo todo vino a existencia. No supiéramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que en el primer día dice, sea la luz, y fue la luz. Y en el segundo día dijo Dios, en el tercer día dijo Dios, y el cuarto, el quinto y sexto, así sucesivamente. Si la Escritura no lo vemos escrito, no supiéramos cómo las cosas vinieron a existencia.
no pudiéramos tener un conocimiento del carácter de Dios. Porque las nubes, el sol y las estrellas no nos dicen que Dios es amor. No nos dicen que Dios es bueno. Todo esto Dios tiene que manifestarlo de una forma en que el hombre entienda: yo soy bueno, y luego dejarlo escrito. ¿Para qué? Para que quede frente a nuestros ojos y podamos ver y disfrutar de este Dios maravilloso que nos ha dicho: yo soy bueno, yo soy amor, yo soy paz. Y mis pensamientos son buenos para ustedes, pero mis caminos los van a conocer ahora por igual. No pudiéramos entonces saber tampoco, si no existen las escrituras, qué ha de acontecer en el futuro. Vivimos ahora, estamos aquí, vivimos, nacemos, morimos. ¿Qué ha de hacer de nuestras vidas? ¿Es simplemente la vida un nacer y luego morir? ¿Eso es la vida del hombre? Como el apóstol Pablo va a citar: bueno, si no hay resurrección, pues bebamos y comamos, que mañana moriremos, porque no hay nada más. Y de ahí ha salido un refrán entre nosotros los hispanos: la vida es una y hay que gozársela. Ustedes quieren ser más finos, vivirla, sí. Ustedes saben que es gozársela. Y ustedes saben lo que tienen en mente con gozársela, ¿verdad? Es cuanto fiesta yo pueda amontonar y amasar bajo mis alas, lo mejor. Cuanto más alcohol, cuanto más desorden sexual yo pueda tener para mi vida, lo más. Porque ¿sabe qué? Después que yo me muera, ya no voy a practicar estas cosas, no las voy a disfrutar. Por lo tanto, la vida es una, hay que disfrutarla, hay que gozársela. Si la Biblia no nos dice qué me espera en el futuro, ese va a ser mi estilo de vida. Pero cuando la Biblia me dice: sabes que cuando mueras vas a tener que darle cuenta al creador de todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, vas a tener que darle cuenta de cómo tú viviste en esta tierra, qué hiciste y qué no hiciste, cómo viviste y cómo dejaste de vivir. Que tengo que darle cuenta. Sí, tienes que darle cuenta al autor de la vida tuya. Oh, ¿de verdad? Sí. Pero también nos dice, el que cree en mí nunca se perderá, nunca vendrá a condenación, sino que tendrá vida eterna. Sino que va a entrar en una vida eterna, ¿con quién? Con Dios, con Cristo. Y vamos a participar del cielo nuevo y del tierra y cielo nuevo por la eternidad. Si la Escritura no dijera estas cosas, no supiéramos qué sería del futuro. Ahora, cuando seguimos esa ruta o esa dirección, siempre llegaremos al destino que Dios quiere que nosotros lleguemos. Llegaremos a Cristo y llegaremos a las conclusiones que Dios quiere que nosotros lleguemos. Así que Dios ha revelado sus caminos a través de la revelación natural o general y a través de su revelación especial, el cual es Cristo y las Escrituras. Ahora, poniendo un poquito de la goma o de la llanta en carretera en cuanto a los caminos de Dios. Éxodo 33:13 dice a Moisés: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca. Fíjense cómo dice a Moisés: hazme conocer tus caminos para yo conocerte y para que yo halle gracia ante tus ojos. Y fíjate que el Salmo 103 y versículo 7 va a contestarnos lo que Moisés allí le pide a Dios, allí en el Sinaí. Dice el Salmo 103 y versículo 7: a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Así que Dios le contestó. Bueno, Moisés le contestó. Dios le contestó a Moisés conforme a lo que él pidió. Moisés entendió una cosa. Número uno, a la luz de lo que él dijo en el versículo 13 de Éxodo. Cuando le dice: hazme conocer tus caminos para que yo te conozca. Moisés entendió que los caminos de él propio, los caminos de Moisés, o sea, su manera de conducirse, no eran los mejores. Y esto es lo que tenemos que ir entendiendo aquí. Amados, nuestros caminos no son mejores que los de Dios. Los de Dios son mejores que los nuestros.
Y esto es importante que lo sepamos, porque hay creyentes que quieren todavía caminar en la suya, como creen, como piensan, nacido, arrancado de una vida pecaminosa y natural. Y piensan traer eso a la vida cristiana y lo siguen haciendo y siguen caminando en ello y lo siguen practicando. No, nuestros caminos no son como los de Dios. Los de Dios son mejores que los nuestros. Y tú no puedes conformarte a algo que es menos. Tú fuiste creado para algo más. Lo de nosotros es menos porque has nacido en pecado. Pero lo de Dios es santo, es eterno, es bueno, es glorioso, es hermoso, es maravilloso. Y tiene promesas para el presente y promesas para el porvenir. Moisés entendió que sus caminos, su manera de conducirse no eran los mejores. Sus caminos, los caminos de Moisés, eran en conformidad al de los egipcios. Eran abusivos, imponentes, atropellantes, paganos e idólatras. Ese fue el Moisés que estaba en Egipto. Un hombre que lo va a describir en Hechos. Esteban lo va a describir como un hombre poderoso en palabra. Un hombre respetado allí en Egipto porque su palabra cargaba autoridad, pero era una autoridad atropellante, abusiva, imponente. Pero Moisés entendió que los caminos de Dios eran superiores y mejores, y por eso le pide: hazme conocer tus caminos. Mis caminos no son buenos, mis prácticas no son buenas, mi andar, mi estilo de vida no es bueno. Y usted tiene que llegar al punto, mi amado hermano, de llegar a la frustración, de entender: mis caminos no son buenos, mis prácticas no son buenas. Si yo continúo viviendo a mi manera, a mi forma, esto me va a llevar a tropezar tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo. Tienes que llegar a esa frustración para que entonces pueda decir como Moisés: hazme entender y conocer tus caminos. Hazme conocerlos, porque yo he tratado desde que nací caminar conforme a lo que he adquirido en el camino. Quiero decirle que todos nosotros nos comportamos, pensamos, caminamos, actuamos con todo lo que hemos recogido en el camino. Todo lo que usted ha recogido en la casa, todo lo que recogió en la escuela, todo lo que recogió en las calles, todo lo que ha recogido en los pasillos, todo lo que ha recogido en los baños, todo lo que ha recogido en el carro, en la radio, en la música, en el podcast, en el YouTube, en la televisión, en las noticias, en el periódico, en las ciencias, en lo que sea. Todo eso lo ha formado a usted y a mí. Y esa es nuestra conducta. Esa es nuestra conducta. Y cuando la ponemos en contraposición con la de Dios, siempre va a estar falta. La de nosotros va a estar falta. La de Dios siempre va a ser más. Siempre va a ser más. ¿Y qué hace Dios ante el pedido de Moisés? Hazme conocer tus caminos. Bueno, ¿sabe qué hizo en el monte Sinaí? Le dice a Moisés: prepara al pueblo, dile que se santifiquen, que mañana yo voy a aparecerme. ¿Tú quieres conocer mis caminos? Yo mañana me voy a aparecer. Cuando el pueblo estaba ya amaneciendo, comenzaron a escuchar un sonido de trompeta, de una bocina que iba en ascenso. Y dice que la bocina era tan alta que comenzó a estremecer el monte Sinaí. Y allá arriba en la cúspula se manifestó una nube con rayos, con tormenta, con truenos y centellas allá arriba. Y fuego que parecía que se comía la cúspula del Sinaí. Y comenzó entonces Dios a hablar con Moisés y con el pueblo. Y le comenzó a dar el decálogo. Le dio los 10 mandamientos. Y todo el pueblo escuchó. Y cuando el pueblo escuchó la voz de Dios, le dijo a Moisés: por favor, habla tú con Dios. Y que no hable Él con nosotros porque nos vamos a morir, nos va a destruir. Habla tú con Dios. Oiga, le está diciendo: vete que te destruya a ti, pero no a nosotros. Y Dios le dijo a Moisés: está bien, bien han pedido, porque Moisés iba a ser el portavoz de Dios
al pueblo y le da los 10 mandamientos. Le pone a ellos, le pone a Moisés y al pueblo los caminos de Dios. Estos son mis caminos. En 2 formas. Tú me amas a mí y las cosas te van a ir súper bien. Tú amas al prójimo y las cosas te van a ir súper bien. Amas verticalmente y amas horizontalmente y haces una cruz. Y este es el bien de todo el hombre. Y esto es lo que dice en lo que dice Dios, ¿no? En cuanto a sus caminos o en cuanto a su ley, debo decir. Dios dice esto de él, ¿no? De sus mandamientos. Deuteronomios 4:8, Dios dice, ¿o qué nación, hace la pregunta, o qué nación tan grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que yo hoy pongo delante de vosotros? Moisés, Israel, segunda generación de Israel, porque ya estoy en Deuteronomio, segunda generación, los que nacieron en el desierto, los que todavía no son circuncidados, los que todavía están caminando de aquí para allá y de allá para acá. Les hago una pregunta: ¿qué nación hay tan grande en tamaño, en historia, que tenga unos estatutos y unos decretos tan justos como estos que yo les he dado? Dígame, ¿habrá nación que pueda decir eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La respuesta es no. Y eso nos deja saber que los caminos de Dios son buenos y que son mejores que los nuestros. ¿Qué hace Dios después en la revelación progresiva de Dios? En su revelación que se va desenrollando en la historia del hombre. Bueno, pues Dios envía a su Hijo unigénito para que nos revele que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Así que Dios dice: Jesús, mi Hijo, es el camino. Y si ustedes aceptan este camino y caminan en ese camino, ustedes van a llegar ¿a dónde? Al Padre Celestial. ¿Quieres llegar al Padre? ¿Quieres tener comunión con el Padre? ¿Quieres conocer las profundidades del Padre? Tienes que estar en el camino. Y el camino se llama Jesucristo, el Señor. Una vez en Cristo, conocemos al Padre. Entendemos a Dios lo que podamos entender de Dios. ¿Qué hace Dios después? Bueno, pues nos envía al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Hay algo universal aquí. A todos nos gusta la verdad. Hacia nosotros. ¿Ok? Todos nos gusta que nos hablen con verdad, que nos digan la verdad, que nos revelen la verdad de los asuntos, de las cosas. Pero cuando se trata de nosotros, a los demás, no todos les gusta decir la verdad, hablar con verdad, actuar con verdad, revelar la verdad. De ahí que viene la mentira y que vienen todos estos engaños. Sin embargo, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad de Dios, para que vivamos en la verdad de Dios, para que nos gocemos de la verdad de Dios, y la verdad de Dios revelada en Cristo y en la palabra pueda lograr en nosotros cambios, transformaciones en los cuales nosotros podamos hablar con verdad, conducirnos con verdad y ser transparente ante los demás. Eso es lo que va a hacer ese es el trabajo del Espíritu constantemente, ¿ok? Él está trabajando hoy cuando te levantaste y estás aquí. Él está trabajando guiándote a toda verdad y a toda justicia. Y lo va a hacer mañana, lo va a hacer pasado mañana. ¿Sabes qué? Lo va a hacer el mes que viene. ¿Sabes hasta cuándo Él va a hacer eso? Hasta que tú te mueras o vayas o Cristo venga por nosotros. Mira que Dios es bueno, ¿eh? Ok. Finalmente, ¿qué hace Dios? Le revela a Moisés sus caminos. Luego nos revela en la persona de Jesucristo sus caminos, que es el camino. Luego nos revela a través del Espíritu toda la verdad y toda su justicia. Y finalmente, por medio del Espíritu, Dios inspira las Escrituras. Entonces Dios
nos da la totalidad de las Escrituras para que sean nuestra regla de fe y de conducta. Y si nosotros nos dedicamos a andar en sus caminos, nos irá bien en todo. Si nos dedicamos a caminar en sus caminos, nos irá bien en todo. Dios lo dijo así a Josué de esta manera. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá good. Everything is going to be good. Everything is going to be all right. Everything is going to be all right. Todo nos saldrá bien. En conclusión, ya concluimos hoy. Los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Son más altos. Eso lo establecimos en el texto. Los pensamientos de Dios son de amor, bondad, paz y bien para nosotros. Sus pensamientos son así para ti. Hoy cuando salgas de aquí, tienes que luchar por esto. Esto no es un freebie, ¿ok? Esto tienes que lucharlo. De que tú enganches o engranes, en inglés se diría engaged, engranar o enganchar tu pensamiento y tu corazón. Porque cuando salgas de aquí, el enemigo tiene allá fuera varios arcos y varias flechas. Y dice la palabra que van encendidas con fuego. Y hoy y mañana y pasado va a haber una descarga de flechas y de dardos de fuego sobre todos nosotros. Para que tú dudes que Dios te ama y que tiene pensamientos de amor para ti. Que Dios es bueno y tiene pensamientos bondadosos para ti. Que Dios es paz y tiene pensamientos de paz para ti. Y que Dios quiere todo el bien para ti. Esto tienes que lucharlo. Tienes que pelearlo, porque si no, el martes te voy a ver triste aquí, acongojado. Ay, Dios no me quiere, Dios no me ama. Yo no me siento amado ni amada. Vas a venir así. Y yo te voy a decir, si me lo dices a mí, ¿te acuerdas de lo que hablamos el domingo? No, pastor. Vete a YouTube y dale para atrás y vete a ver el mensaje. Si es que estamos, yo no sé si estamos en vivo. O no sé si estamos grabando hoy, no sé, porque los jóvenes no están. No tenemos al hombre el tecnológico. Pues bueno, ni modo. ¿Qué le puedo hacer? Darle un manuscrito de lo que de lo que preparé. Los caminos de Dios son superiores a los nuestros. Sus pensamientos son superiores. Sus caminos son superiores. Los de nosotros están llenos de engaño, mentira, tinieblas, inconsistencias, de mal. Los caminos de Dios están llenos de verdad y de justicia y de vida. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, canon, pero su fin es camino de muerte. ¿Ok? Su fin es camino de... Ahí está. Así que la reflexión en este día es que confíes completamente en que los pensamientos de Dios son buenos y dignos de abrazar, y que los caminos de Dios son mejores que los nuestros y son dignos de andar en ellos. Amén. Nos ponemos en pie y tenemos una palabra con el Señor. Los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, los pensamientos y los caminos de Dios. Quiero que respondas a Dios. Quiero que respondas a Dios en este ya tarde. ¿Has pensado que Dios no te ama? ¿Te sientes menos amado de Dios?
¿Sientes que la bondad de Dios no está a favor tuya? ¿Sientes que la paz de Dios está lejos de ti? ¿Sientes que el gozo del Señor no te está fortaleciendo? ¿Eso es lo que ha venido a tu mente? ¿O estás pensando hacer las cosas a tu forma, a tu manera? Y la forma y tu manera que has tratado de hacer las cosas, sabes que no te han llevado a unas conclusiones correctas. No te han llevado a nada concreto, nada bueno. Yo te invito a que consideres los pensamientos de Dios para tu vida. Segundo, considera los caminos de Dios. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cómo son mis pensamientos, mi caminar? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy caminando en este tiempo que me ha tocado a mí vivir? ¿Estoy caminando como Dios quiere? ¿Estoy confiando en que los caminos del Señor son mejores que los míos? ¿Estoy confiando en que las decisiones de Dios son mejores que las mías? Esto es para que respondas, ¿no? Hay un responder, ahora hay una respuesta hacia Dios. Y bajando tu rostro donde estás, vas a meditar en esto. Y le vas a decir al Señor, como Moisés: hazme conocer tus caminos. Hazme conocer tus caminos. Mis caminos no están llevándome a ningún bien. No me están llevando a bendición. Pero tus caminos yo sé que me van a llevar a buen lugar. Voy a llegar a la dirección correcta. La ruta que tú me das es mejor que la mía. El GPS tuyo es mejor que el mío. Si quieres que ore por ti, alguien necesita la oración esta tarde. ¿Quieres que ore por ti por algo? Si la necesitas, alza tu brazo donde estás, alza tu mano. Y yo sé entonces si puedo orar por alguien en esta tarde. Tu brazo en alto me dice: pastor, ore por mí. Necesito estar más de acuerdo con los pensamientos de Dios y con los caminos de Dios. Necesito entrar más en ellos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Necesito conocerlos, Señor, porque es necesario que yo tome conclusiones correctas en mi vida. Vamos a orar, vamos a orar. Los que levantaron su mano, mantengan su mano en alto. Padre, en estos momentos vengo delante de ti de manera especial por aquellos que reconocen la necesidad que tienen ellos de abrazar tus pensamientos y de abrazar tus caminos más en serio. Ellos vienen pidiéndote que les hagas conocer tus pensamientos y tus caminos de una forma más clara. Así que te pido que operes en el corazón de cada uno de ellos, en la mente de ellos, en el alma de ellos, en todo su ser, para que ellos puedan entender y responder, aún en momentos oscuros, puedan confiar que tus pensamientos son mejores y que tus caminos son mejores, aunque vean las cosas de una manera que ellos no entienden, de una manera que parece contradictoria, de una manera que parece oscura. Así que, Señor, te pido que lo hagas posible en el poder de tu Espíritu Santo. Venga sobre de ellos de una forma especial y que ayudes a tu pueblo a aspirar por más tus pensamientos y tus caminos. Renunciamos a nuestros pensamientos, renunciamos a nuestros caminos y abrazamos lo que es tuyo, lo mejor, lo que satisface mejor, lo que trae bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Y la iglesia dice: